Hola, bienvenidos a este tutorial en el cual les vamos a explicar el procedimiento para realizar y resolver un ejercicio bajo el método Simplex. En este caso, estamos tratando con una situación en el cual una empresa de transportes ofrece su servicio a través de dos tipos de vehículos para cumplirle la necesidad a un cliente. El texto del ejercicio dice así: una empresa de transporte alquila camiones tipo A y camiones tipo B para suplir la necesidad de entregar 500 toneladas de café y 750 toneladas de trigo a un cliente suyo. Ofrece llevarle diariamente en el camión tipo A 1 tonelada de café y 3 toneladas de trigo, mientras que en el camión tipo B puede llevarle diariamente 1 tonelada de café y 1 tonelada de trigo. Si por el día de trabajo del camión tipo A obtiene una ganancia de 35.000 pesos y por el día de trabajo del camión tipo B obtiene una ganancia de 20.000 pesos, ¿cuántos días debería trabajar cada vehículo de tal manera que se alcance la mayor ganancia posible? En este caso, y sabiendo que vamos a trabajar bajo el esquema de la programación lineal, debemos identificar los tres elementos principales, es decir, las variables de decisión, las restricciones y la función objetivo. Inicialmente reconocemos nuestras variables de decisión, las cuales están contempladas en la pregunta del problema, la cual nos dice cuántos días debería trabajar cada vehículo de tal manera que se alcance la mayor ganancia posible. En este caso, deberíamos colocar nuestras variables refiriéndonos al número de días que trabaja cada vehículo. Podríamos ubicarla en una casilla a la mano izquierda, llamándola X igual número de días que trabaja el camión tipo A. De igual manera, en la casilla de debajo podríamos colocar la variable Y, identificándola como el número de días que trabaja el camión tipo B. Luego de que ya tenemos reconocidas nuestras variables de decisión, revisamos nuevamente el texto del ejercicio y nos damos cuenta que este nos dice que hay que entregar 500 toneladas de café y 750 toneladas de trigo. Es decir, que los recursos con los cuales vamos a desarrollar el método Simplex se refiere a la carga de café y la carga de trigo. Nosotros podríamos colocar en esta columna, podríamos colocar el recurso 1, al cual le podríamos llamar café, y la columna de al lado, a la cual le llamaríamos trigo. Debajo de la casilla donde van las variables de decisión, podríamos colocar la palabra disponibilidad, la cual nos hace referencia a la cantidad total de los recursos que debemos entregar para este ejercicio. En este caso, la disponibilidad de café se refiere a las 500 toneladas y la disponibilidad de trigo se refiere a las 750 toneladas. Revisando nuevamente, nos damos cuenta que ofrece diariamente en el camión tipo A llevar 1 tonelada de café y 3 de trigo, es decir, en la casilla que corresponde al camión tipo A colocamos 1 tonelada de café y 3 toneladas de trigo.
En la casilla que corresponde al camión tipo B, como nos dice que puede llevar 1 tonelada de café y una de trigo, colocamos 1 y 1. Por último, nos hace falta involucrar estas cantidades, 35.000 pesos y 20.000 pesos, las cuales las vamos a tener en cuenta en una casilla, en una columna, perdón, correspondiente a la ganancia en pesos. Colocaríamos para el camión tipo A el valor equivalente a 35.000 pesos y para la casilla correspondiente al camión tipo B colocamos 20.000 pesos. Esta es una columna que hemos diseñado correctamente teniendo en cuenta toda la información que tenemos en este texto para haber traducido al lenguaje matemático todo lo que se refiere al desarrollo de nuestro ejercicio. Y nuestro primer paso era identificar las variables de decisión y a partir de ahí construir nuestra tabla de valores desde la cual vamos a desarrollar nuestras restricciones y después de las restricciones construir la función objetivo. Para que quede bien diseñada la tabla, sombreamos todas las casillas que están llenas y luego de sombrear hacemos clic en bordes, seleccionamos todos los bordes y para que los valores queden centrados nos venimos aquí a centrar y nos quedan bien alineados todos los datos. Pues bien, recuerden que las restricciones se construyen con el fin de identificar una relación entre el consumo del recurso, es decir, la distribución del consumo de ese recurso con relación a la disponibilidad que se tenga de ella. En este caso, nosotros si hablamos del café, mirando en este sentido, nos damos cuenta cómo se va a consumir el café, tanto en el camión tipo A como en el camión tipo B. Y se relaciona con la disponibilidad. Nosotros podemos construir nuestras restricciones de esta manera. X más Y menor o igual a 500. Es decir, por cada día de trabajo del camión tipo A consumo 1 tonelada de café y por cada día de trabajo del camión tipo B también consumo 1 tonelada de café y en total, por eso se escribe menor o igual, en total no debo pasarme de 500 toneladas. De la misma manera, construimos nuestra restricción correspondiente al recurso trigo. Ya en este caso se refiere a la relación de estos valores con nuestras variables de decisión. Para este caso deberíamos decir 3x más y menor o igual a 750. ¿Qué quiere decir esto? Por cada día de trabajo del camión tipo A consumo 3 toneladas de trigo y además por cada día de trabajo del camión tipo B consumo 1 tonelada de trigo. En total no debo pasarme de 750 toneladas. Existen otro par de restricciones a las cuales llamaremos X mayor o igual a 0 y Y mayor o igual a 0. Estas restricciones corresponden a la distribución del recurso con relación a la disponibilidad y estas restricciones las llamaremos restricciones de no negatividad para hacer referencia a que nuestras variables de decisión no deben tomar valores menores que 0, es decir, no deben presentar valores negativos.
Luego de eso se establece la ecuación de la ganancia máxima, es decir, en este caso, nuestra función objetivo. Se debe escribir Z max, refiriéndonos a la ganancia máxima, igual a 35.000 por X más 20.000 Y. Esto quiere decir que por cada día de trabajo del camión tipo A me gano 35.000 pesos. Y además, por cada día que trabaja el camión tipo B me gano 20.000 pesos. Bien, para desarrollar el proceso del método simplex se requiere que estas restricciones se les incluya la variable de holgura. En ese caso se convierten a unas ecuaciones luego de haberle incluido esas variables de holgura. La variable de holgura significa aquella cantidad que le hace falta para que sea exactamente igual a 500, en este caso de la restricción del café, o para que sea exactamente igual a 750 en el caso del trigo. Ahora las restricciones quedarían de esta manera: X más Y más S1, y ese sería el nombre que le vamos a colocar a la primera variable de holgura, para luego decirle igual a 500. Después de eso construimos la que sigue, y a esa le vamos a llamar 3x, a la que sigue 3x más y más, por ser nuestra segunda variable de holgura, le llamaremos S2, igual a 750. El proceso del método simplex exige que yo convierta esta ecuación del Z max, igualarla a 0. Entonces debo colocar Z max, para igualarla a 0, todos estos valores que están del lado derecho pasan al lado izquierdo con signo negativo, y en ese caso yo debo colocar menos 35.000 X menos 20.000 Y, igual a 0. Y con estas tres ecuaciones es que vamos a desarrollar nuestro proceso del método simplex. Entonces vamos a construir nuestra tabla para el método simplex. Podemos colocar por aquí tabla 1, la cual construiremos de esta manera. Colocamos por aquí en la columna izquierda S1, colocamos S2 y por aquí colocamos Z. De este lado vamos a colocar X, Y, S1, S2, colocamos una columna que se va a llamar solución, y por acá colocamos una que se va a llamar razón. De ahora en adelante, esta tabla la llenaremos con ciertos valores que corresponden a los coeficientes que tienen cada una de las ecuaciones en donde se encuentra, para este caso, S1. Acto seguido, se llenaría en esta fila con los coeficientes que corresponden a la restricción donde está contemplada S2. Si nos ubicamos aquí y revisamos donde está S1,
verificamos que el coeficiente que tiene x es 1. El coeficiente que tiene y es 1. El coeficiente que tiene S1 es 1. Nótese que S1 es simplemente para identificarla como que es la variable de holgura correspondiente a la primera ecuación. Pero el coeficiente que está del lado izquierdo es 1 y por eso se coloca 1. Para el caso de S2 se coloca 0 porque en esta ecuación no tenemos ninguna S2. El valor solución de esa ecuación es igual a 500. Seguimos con S2. El coeficiente de x es 3. Luego, el coeficiente de y es 1. El coeficiente de S1, como no existe S1 en la variable, en la ecuación número 2, se coloca 0, pero S2 se le coloca 1 y su solución 750. De tal manera que en el z se coloca como variable como coeficiente de x el valor menos 35.000 y en y se coloca el valor menos 20.000. Luego se coloca 0 en S1, 0 en S2 y por ser igual a 0 se coloca 0. Tal como hicimos en la primera ecuación, podríamos sombrear. Nos vamos a bordes, picamos en todos los bordes y queda centrado todos nuestros valores. El primer paso para desarrollar el método simplex es determinar cuál es el valor más negativo que está en la fila de z. Si nos damos cuenta, el más negativo es menos 35.000 y entonces cuando ya lo hemos descubierto, sombreamos la columna donde éste se encuentra. Podríamos ponerle el color que nos guste. Luego que nosotros hemos sombreado, que ya hemos seleccionado el valor más negativo, entonces procedemos a establecer la razón. La razón significa dividir todos los valores que están en la columna solución entre los valores que están en la columna que acabamos de resaltar. Luego entonces introducimos una fórmula en la columna razón. Decimos, presionamos la columna, la tecla que tiene la flecha a la mano izquierda del teclado, que comúnmente la conocemos como Shift. Presionamos Shift igual y le damos la fórmula, dividir 500 entre 1 por ser el valor que corresponde en la columna que está sombreada y le damos Enter. De ello, 500 entre 1 es igual a 500. Para replicar la fórmula, la cruz que está en blanco la colocamos en la esquina de la casilla donde está 500, de la celda donde está 500, presionamos clic izquierdo y arrastramos para que se cumpla también la misma orden en la celda de abajo. De hecho, 750 entre 3 es igual a 250. Si verificamos, nos damos cuenta que esta celda que está en violeta se llama G20, G20 entre C20. Luego que hemos descubierto cuál es la razón, entonces sombreamos la razón que tiene el menor valor. Entre estas dos, la menor es la razón que equivale a 250. Por tal motivo, sombreamos esta fila que dice 250.
le colocamos su color. A este número que está aquí, que viene siendo la intersección entre la columna resaltada y la fila resaltada, le vamos a llamar elemento pivote. A ese elemento pivote lo vamos a destacar en negrilla y más grande. Podríamos colocar aquí elemento pivote y aquí colocamos 3. Lo que sigue de aquí en adelante es transformar esta tabla en una tabla diferente luego de cumplir con un proceso en el cual cada una de estas filas en su momento serán transformadas para dar lugar a una tabla número 2 que nos va a dar origen a cumplir con nuestro procedimiento hasta la tabla 3 y finalmente obtener el resultado que deseamos. Siendo así, nosotros deberíamos colocar aquí una fila a la que le vamos a llamar fila pivote, que también en este caso va a ser nueva X. Se llama nueva X porque la idea del método simplex es que las variables que se vayan resaltando reemplacen a las S que se encuentre en la columna de la izquierda de las tablas simplex. Estos elementos que se van a colocar aquí en esta fila y que van a ser parte de la fila pivote o nueva X se van a transformar haciendo la división de cada uno de los elementos de la fila resaltada dividiéndose sobre el elemento pivote, que en este caso es 3. Como ya hemos detectado el elemento pivote aquí, que es 3, entonces nosotros podremos aplicar una fórmula aquí y le decimos shift igual, decimos 3, que es el primer elemento, entre 3. Y como siempre se va a dividir entre 3, podremos hacer un paso que es importante. Mientras está aquí el cursor, tecleamos F4 y ese cambio que dice pesos C pesos 24 es una orden que está asumiendo que de aquí en adelante todos estos elementos que están aquí se van a dividir entre este valor que es la celda C24. Le damos enter y eso me da 1. De hecho, 3 entre 3 da 1. Para que se replique la fórmula, sombreamos hacia la derecha hasta donde llegan todos los resultados hasta la columna solución. Arrastramos la fórmula y en efecto nos da ese valor. Si nosotros queremos que esto esté resaltado de esta misma manera, sombreamos, clic en bordes y esta también, clic en bordes. Listo. La siguiente debe ser entonces la transformación de la fila S1. Ya hemos transformado la fila S2, que ahora va a ser nuestra nueva X. Por lo tanto, llevamos fila S1 a la transformación. Esa fila S1 se construye de la siguiente manera. En esta fila se colocan los valores originales, es decir, todos estos que tenemos aquí se colocan en esta posición. Podríamos colocar 1, 1, 1, 0 y 500.
Debajo colocamos a quien consideramos el elemento pivote de la fila S1, que en este caso es igual a 1. Y este valor se coloca aquí y se repite a lo largo de toda la fila. Colocamos 1, 1, 1, 1. Por aquí debajo colocamos todos los elementos que estaban en la fila pivote. Aquí podremos aplicar un artificio que consiste en sombrear todos estos valores, darle clic derecho al mouse, decirle copiar, pegar aquí. Pero cuando pegues, le das clic derecho, pegado especial, valores. Le das aceptar y se introducen todos los valores. Luego construimos nuestra nueva fila S1, la cual obedece a la siguiente fórmula. Se le dice shift igual el valor que está arriba menos, abre paréntesis, shift 8, el producto entre el segundo término y el tercer término, cierra paréntesis, es decir, shift 9. Repetimos el mismo procedimiento, arrastramos la fórmula y eso nos da los nuevos valores de la fila S1. Podríamos sombrear, picar en bordes, sombrear, picar en bordes. Nos hace falta entonces construir la fila de Z. Podríamos decir fila Z, trasladamos todos los valores de la fila Z, dándole copiar, nos los traemos como pegado especial, valores, y nos aparecen todos los números. Colocamos en este caso elemento pivote de Z. El elemento pivote de Z es el elemento que está contenido en la columna que se resaltó, es decir, menos 35.000. Copiar, pegar y, como se repite, sombreamos y lo llevamos a todo lo ancho de la tabla. Por último colocamos
los mismos elementos de la fila pivote, que son estos que están aquí. Aquí le damos origen a la nueva fila Z. Aplicamos la misma fórmula, igual el primer valor menos Shift 8, abre paréntesis, el producto de la segunda por la tercera, cierra paréntesis, es decir, Shift 9, Enter. Eso me da un nuevo valor de Z y sombreamos para que nos dé el resto de los valores. Teniendo en cuenta que ya tenemos la nueva X, la nueva S1 y la nueva Z, podemos proceder a construir nuestra tabla 2. Entonces podemos escribir tabla 2 y colocamos de primerazo los valores de la fila S1. Aquí podremos decir S1, debajo colocamos la nueva X porque la X está reemplazando a S2 y debajo coloco la fila Z. Luego entonces colocamos estos valores que están aquí, le damos copiar, pegado especial valores, y para que nos queden en fraccionarios le decimos cambiar el formato celdas por fracción y nos lo cambia a fraccionarios. Los valores de X también los copiamos, que sería la fila pivote que tuvimos, que son estos mismos valores. Y por último, los valores de Z. Pegado especial, valores, y a estos valores le decimos cambiar formato por fracción y le damos a aceptar. Recuerden, por aquí va X, Y, S1, S2, solución y por último razón. Perfecto. Si nos damos cuenta, nuestros valores ahora tienen algo en especial. Aquí hay un valor negativo. Inicialmente comenzamos con dos valores negativos y en la transformación ahora solamente tenemos un valor negativo en la fila Z. De acuerdo con lo que dice el método simplex, hasta que desaparezcan los valores negativos en la fila de Z, habremos terminado nuestro desarrollo para el método simplex. Luego entonces, aplicando el concepto que se dice inicialmente, hay que destacar los valores que son más negativos en la fila de Z. Si nos damos cuenta, corresponde a la
columna de Y. Por ser esa la columna que tiene el valor negativo, sombreamos esa columna. Acto seguido procedemos a realizar la fórmula para que se desarrolle la razón. Le decimos shift igual y le damos la orden de que divida el valor solución entre el valor correspondiente de Y por ser la columna sombreada y le damos enter. Para que se replique la fórmula, sombreamos y arrastramos y me da 750. El concepto me dice que debo resaltar la razón menor y en este caso corresponde a S1. De hecho, era de esperarse que resaltáramos S1 porque ya habíamos resaltado inicialmente a S2. Siendo así, ahora nuestro elemento pivote va a ser 2 tercios. Elemento pivote 2 tercios. Y entonces en este caso Y entra a reemplazar a S1. A esta le llamaremos fila pivote para la tabla 2 y en nuestro caso sería la nueva Y. Tal como hicimos en la primera tabla, aplicamos la fórmula en donde le decimos shift igual que divida todos los valores de esta fila entre el elemento pivote que es 2 tercios. Como ya ese 2 tercios lo destacamos aquí, le decimos igual 0, que es el primer elemento, entre el elemento pivote que es 2 tercios y le decimos F4 para que siempre divida sobre este valor que es 2 tercios, que es el mismo que corresponde al elemento pivote. Le decimos enter. De hecho, 0 entre 2 tercios es 0. Sombreamos esta fórmula y la arrastramos para replicarla en todas las celdas. Estos valores son 0, 1, 1, 1 medio. Recordemos que esto se refiere a un número mixto. Sombreamos, clic en bordes, sombreamos. Como Y está reemplazando a S1, ya tenemos la nueva Y. Ahora vamos a construir nuestra nueva X. Ya sabemos cómo se transforma, colocamos los valores originales de la fila X. Entonces podemos sombrear, le decimos copiar y los traemos diciéndole pegado especial valores. Para que queden como fraccionarios le decimos cambiar formato celdas a fracción y nos lo convierte en fracción. Fila X. El elemento pivote de X es 1 tercio y ese se repite. Aquí lo tenemos, 1 tercio. Le decimos clic derecho, pegar. Ese es el elemento pivote de X. Y por último, colocamos aquí toda la fila pivote.
En este caso son todos estos elementos que encontramos aquí. Le decimos copiar, clic derecho, pegado especial, valores, y obtenemos ya prácticamente el cambio a nuestra nueva fila X. Hacemos el mismo procedimiento, Shift igual, para darle la orden y que reste del primer valor el producto, Shift 8, entre el segundo valor por el tercer valor y cerramos paréntesis, Shift 9. Le damos Enter y para replicar la fórmula arrastramos hasta la última. Perfecto. Sombreamos, clic bordes, vamos a centrarlos para que queden organizados y la nueva fila X igual, clic bordes, nueva fila X. Ya tenemos la nueva fila X y la nueva fila Y. Solo nos falta la nueva Z. Colocamos por aquí fila Z y anotamos todos los valores que tiene Z. Hacemos clic derecho, copiar, pegado especial, valores, y se copia solo los números. Tengamos en cuenta que se hace ese paso para que no se copien las posibles fórmulas que se encuentren involucradas en las celdas. Por aquí colocamos el elemento pivote de la fila Z y lo que hacemos es sombrear, clic derecho, copiar, pegado especial, valores. En esta fila colocamos el elemento pivote, le decimos pegado especial, valores. Estos son los elementos de la fila pivote, a los cuales le vamos a cambiar el formato, le decimos fracción y por último escribimos nueva fila Z. Hacemos el mismo procedimiento, Shift igual, replicamos la fórmula. Este valor se le resta Shift 8, el producto de este valor por este otro valor, cerramos paréntesis y le damos Enter. Para replicar la fórmula arrastramos a la derecha
y observamos que los valores finales en la nueva fila Z todos son positivos. Eso nos da a entender que hemos terminado el proceso y solo nos queda construir la la tabla número 3. Siendo así, colocamos aquí tabla 3. Colocamos, como Y reemplazaba S1, colocamos los elementos de la fila Y, que son estos. Debajo de la Y vamos a colocar los elementos de X. Y por último, los elementos de Z. Por aquí colocamos X, Y, S1, S2 y solución. Sombreamos. Le damos clic en bordes y centramos los valores. Hacemos una relación aquí de los valores correspondientes a las variables y a la ganancia máxima, y por este lado sombreamos también. Para hacer relación aquí, nuestro ejercicio me ha dado como respuestas que Y es igual a 375, X es igual a 125 y que Z es igual a 11.875.000 pesos. Si quisiéramos comprobar Zmax, podemos aplicar una fórmula que dice igual a 35.000 por X, sabiendo que X vale 125, y le sumamos 20.000 que multiplica a Y, que vale 375, y le damos enter, con lo cual comprobamos que este valor que corresponde a Zmax es igual al que nos arroja como resultado nuestro proceso del método simplex. Pues bien, muchachos, acabamos de terminar con nuestra explicación y espero que haya sido de su agrado. Todos los comentarios que sean necesarios, pues estaré atentos para tomar las correcciones que sean necesarias. Muchas gracias.